nivel mundial se siguen estudiando algunas consecuencias que ha dejado el COVID, incluso de manera persistente en aquellos pacientes recuperados. Hay una de las patologías que apareció junto al COVID o que se intensificó junto al COVID que tiene que ver con esta niebla mental. ¿Qué es y cómo tratarla o qué tratamientos se pueden llevar adelante teniendo en cuenta esta situación de pandemia? Hay un investigador de aquí de Santa Fe que está trabajando sobre este tema y está en contacto con nosotros vía Skype. ¿Cómo estás, Ignacio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María José. Bueno, Ignacio, nosotros queremos saber un poquito, primero, de qué hablamos cuando hablamos de niebla mental. Claro, la niebla mental todavía es un término un poco ambiguo, pero refiere a todo lo que los problemas neurológicos o de concentración o de atención que tienen los pacientes recuperados de COVID. ¿Sí? O sea, cuando uno pasa la enfermedad, en general casi todo el mundo logra sobrellevar, digamos, y curarse de lo que es el síndrome respiratorio, pero luego empieza, digamos, a tener distracciones, a tener faltas de atención, a tener, digamos, una vida como si estuviera medio en babia, digamos, que no alcanza a despertarse completamente. Esto tan ambiguo es lo que se denomina, en términos generales por ahora, en términos médicos, niebla mental, ¿no? De hecho, en inglés ya tiene un nombre un poquito más específico, se llama COVID fog, niebla COVID, podríamos decir. Y bueno, y es algo que está afectando a cerca de, en términos estadísticos, a 1/3 de los recuperados de COVID. Es un número significativo, 1/3 es un número importante. Es muy importante, por supuesto. Hay gente que, los casos más graves, por ejemplo, gente que se agota mentalmente por concentrarse unos instantes antes de cruzar la calle, ¿no? Esos son casos extremos, ¿no? Gente que no puede sostener la concentración para ver una película en la televisión. Esos son los casos extremos. Después hay casos que, bueno, son más leves, en donde eso dura un tiempito corto, o casos, por ejemplo, que prácticamente no sienten ese agotamiento, digamos, mental. ¿Y cómo se puede tratar, doctor Ignacio? Porque obviamente uno imagina que para aquel que sufrió el COVID, se recuperó, debe ser como un trauma tratar de estar en óptimas condiciones después de haber sorteado el contagio y el tratamiento. Sí, el tratamiento todavía estamos lejos de poder decir cómo tratar la niebla COVID. No se conoce cómo tratarla todavía. ¿No? Sí, por ahí uno tiene medicamentos que estimulan la atención y esto y lo otro. Pero tratar la niebla COVID todavía no se conoce. Lo que estamos haciendo nosotros, porque es muy nuevo, ni siquiera sabemos si es una patología que en algunas personas se va a mantener en el tiempo o si es simplemente una cuestión pasajera. Ojalá sea una cuestión pasajera, porque estamos hablando de, ya fíjate María José, se está hablando de que en términos, digamos, mundiales, ya un 10% de la población mundial se ha contagiado de COVID. Es muchísimo, ¿no? Digamos, ¿no? Si bien los casos declarados han alcanzado 100 millones, se está hablando que los casos reales debido a los asintomáticos alcanzan ya los 700 millones en todo el mundo. Sí, es un número enorme. Enorme, ¿no? Es un número enorme. Y aquí va esto. Es que lo que se está tratando ahora, y bueno, y todo tiene un año, digamos, el que más tiempo ha pasado con la enfermedad apenas ha cumplido un año. ¿Sí? Claro. Entonces es muy difícil, digamos, por ahora definir tratamientos de ese tipo. Lo que sí estamos desarrollando son las herramientas muy prácticas, o eso intentamos, desarrollar herramientas muy prácticas para poder medir, para poder cuantificar, para poder detectar esa niebla COVID. ¿Qué tipo de herramientas para tener una apreciación, digamos, en las cuales se está trabajando para poder medir esto? Bueno, en principio estamos desarrollando dos tipos de herramientas. Una herramienta es un biosensor que, apoyado en principio sobre el cuero cabelludo, sobre la piel del recuperado de COVID, puede leer la huella química del sudor, ¿sí? O sea, una depresión viene acompañada en general, por ejemplo, de cambios hormonales. Entonces lo que hacemos es medir químicamente ese cambio hormonales a través del sudor de la piel. Cuando uno se cansa mucho, por ejemplo, empieza a exudar
ácido láctico, ¿sí? Entonces podemos medir el ácido láctico. Cuando tenemos un pico de glucosa, podemos medir un pico o una baja de glucosa, podemos medir esa baja de glucosa o ese pico de glucosa a través del sudor. Y bueno, entonces uno trata de hacer una correspondencia entre los distintos ¿cómo decir?, cambios fisiológicos en el cuerpo y trasladarlo, digamos, al mundo químico y poder medirlo. Eso es importante. Uno no puede medir las cosas, es muy difícil, si uno puede no darle un número a las cosas, es muy difícil después poder avanzar en la investigación. Bueno, y en esta investigación que ustedes ya llevan adelante, ¿han podido hacer un testeo ya de cómo evoluciona, digamos, estas herramientas en aquellos pacientes COVID recuperados? No, para poder actuar sobre una persona se necesita un camino legal mucho más arduo, digamos, ¿no? Hay que tener cuestiones de ética, en fin, hay un montón de cuestiones que por ahora nos impiden avanzar directamente sobre lo que es el ser humano tal cual, digamos, lo conocemos. Sí, hacemos ensayos en laboratorio. Y el otro sensor, ese biosensor químico, va acoplado a un sensor eléctrico, que es como una especie de tester eléctrico, pero muy chiquitito y muy sensible, que justamente, puesto sobre el cuero cabelludo, puede medir la actividad eléctrica, digamos, del cerebro. Ese es nuestro objetivo, digamos, ¿no? Es acoplar la química a la electricidad del cerebro. Y esta innovación, digamos, este desarrollo, ¿ustedes ya lo venían trabajando para otras patologías? ¿Lo tuvieron que desarrollar, digamos, a partir de lo que es el COVID? No. Esto es lo veníamos desarrollando, por ejemplo, un biosensor de glucosa, lo veníamos desarrollando con la intención, digamos, de detectar y facilitar la medición de glucosa en sangre, ¿no? Que los diabéticos saben. Lo más común es hacerse un pequeño pinchazo, ¿no? en la yema del dedo y sacar una gotita de sangre y analizarla con un aparatito. Lo que estamos buscando es justamente, bueno, un biomaterial, un dispositivo médico que digamos, facilite, ¿sí?, esa actividad, simplemente apoyándose sobre la piel, poder medir la glucosa. Ese fue nuestro disparador, y además converge otro de nuestros proyectos, que siempre son biomateriales, que es tratar de disponer de biomateriales, en este caso, de alta conductividad eléctrica, de muy buena conductividad eléctrica, pero que a la vez sean flexibles, o sea, que yo los pueda apoyar sobre la piel y que no me dañe la piel. En general los materiales de conductividad eléctrica son duros, ¿no? Uno dice, bueno, de cobre, yo no lo podría apoyar porque es muy duro y bueno, me lastimaría, digamos, la piel. Entonces buscamos algo que sea tan flexible como una goma, pero en general todas las gomas son aislantes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, una goma conductora, ¿sí? Eso es y ahí convergen esos dos proyectos en este nuevo desarrollo que sí lo atendimos debido a, bueno, vamos a ver qué nos depara esta nueva normalidad. Por lo que decía, falta todavía un trecho largo para poder aplicar esto en pacientes COVID recuperados. Este camino se empezó a desandar ya. ¿Cuánto falta para llegar a esta nueva instancia? Y bueno, en principio tenemos que desarrollar completamente los dos biosensores, o sea, el biosensor químico y el biosensor eléctrico. Ellos llevarlo a análisis, digamos, uno lo que hace es presentar estos análisis a las distintas ramas médicas, a los distintos colegios, a las distintas asociaciones, digamos, que se encargan de ese tipo de validaciones. El paso siguiente sería, digamos, presentar esas validaciones de asociaciones médicas en ANMAT o en comités de ética, de aquí incluso del CONICET o de las universidades, para que nos habiliten a poder, digamos, usarlas en seres humanos. Si bien, o sea, siempre eso es una cuestión regulatoria, digamos, ¿no? Por más que yo pueda, digamos, ponerme aquí en el laboratorio y probar en mi propio cerebro, no me hace nada, digamos, ¿no? Es apoyar el aparatito en la piel, pero bueno, en cuestiones regulatorias, para poder validar los ensayos, se necesita, digamos, siempre el aval, digamos, de comités de ética, y son, bueno, pasos jurídicos que uno tiene que ir completando para que el dispositivo pueda ser, digamos, probado,
sí, en principio en seres humanos. Ignacio, nosotros te agradecemos enormemente por explicarnos, primero, qué es la niebla mental y segundo, por contarnos este trabajo que están llevando ustedes adelante con este desarrollo más que interesante y que va a permitir, obviamente, un tratamiento o un diagnóstico menos invasivo en los pacientes que han padecido el COVID una vez que logre todas las autorizaciones correspondientes. Obviamente, estamos a disposición para cuando tengan que informar algo más acerca del desarrollo de este tratamiento. Te agradecemos enormemente el contacto. Que tengas buen día. Muchas gracias, María José. Buen día a todos.